Buenas tardes. Buenas tardes. Como dijo John, el día de hoy les vamos a estar hablando sobre Big Data, específicamente HD Insight, que es el servidor de Big Data de Microsoft. Y vamos a ver cómo podemos consumir esa información desde Excel 2013 o también desde Integration Services. Vamos a ver que es relativamente bastante sencillo poder consumirlo. Si tienen alguna duda sobre esta presentación, me pueden escribir al correo electrónico que aparece ahí, castro@simsasis.com, o si no, pueden buscar en internet Eduardo Castro de SQL Server y allá aparecen toda mi información de contacto. También aparece un canal en YouTube, digamos, todas las charlas que yo imparto, digamos, durante todo el tiempo, webcast en vivo o no, y las grabo, digamos, esta la estoy grabando, ya creo que ya por lo menos ya mañana o pasado mañana ya va a estar disponible. Es youtube.com/Eduardo Castro M. Aquí ya lo tengo abierto. Y aquí lo que se van a encontrar es una serie de videos sobre distintas charlas, las últimas charlas que he dado de los últimos 2 años más o menos. Hay alrededor de unos 200 videos de distinta duración, desde 40 minutos hasta 1 hora, todos enfocados en SQL Server. Y ahí van a poder ver diferentes temas como alta disponibilidad, pueden ver inteligencia de negocios, también está NoSQL que está relacionado con esto, también hay muchas charlas sobre Azure Tables, digamos, y de Blob Storage, que eso es lo más importante, digamos, todo el almacenamiento de Big Data en la nube de Microsoft se hace sobre Azure, ahora se los muestro, y se hace específicamente guardando todo en blobs. O también podemos utilizar tablas de Azure, también aquí las van a encontrar. Y hay diferentes videos que pueden estar consultando. Digamos, aquí yo puedo buscar aquí NoSQL. Y van a encontrar un video, digamos, eso lo publiqué hace 2 años, cuando ni siquiera la gente hablaba mucho de Big Data. Ahí lo que hace es precisamente introducir todos los conceptos directos sobre lo que es Big Data desde el punto de vista teórico. Se hace todo un repaso sobre Hadoop. Ahora vamos a ver un poco sobre Hadoop. De hecho, la primera parte de la presentación, espero que no les parezca muy repetitivo, pero vamos a repasar qué es y qué no es Big Data y qué es y cuál es la herramienta que se utiliza para hacer Big Data. Digamos, no necesariamente las herramientas 100% Microsoft. De hecho, ahí en este video se introduce mucho lo que es Hadoop. De hecho, todo se queda sobre Hadoop, ejecutando sobre otras plataformas, también ejecutando sobre Microsoft. También pueden buscar ahí sobre tables, todo lo que sería, este es bastante bueno, que está muy relacionado con este tema, que es introducción a SQL Azure y también introducción al Azure Storage. Y también dentro del Azure Storage van a encontrar toda la parte de almacenamiento de blobs, que es donde se están almacenando los archivos grandes que se pueden procesar con el HD Insight Server que vamos a ver ahora. Entonces eso es importante que lo vean. Ok. Solo por storage. Vamos a buscarlo por storage. Y ven que aquí va a aparecer diferentes versiones. Sobre Azure Storage se van a encontrar diferentes versiones del video, prácticamente conforme pasa el año. Entonces, cuando sacó Microsoft la tecnología, tenía unas capacidades. Entonces, pueden ver que, digamos, que el primer video que yo publiqué, eso fue hace ya casi 3 años, en el 2011. Esta charla se dio en esa época. Y después hay casi que un video por año. Y lo que se va viendo ahí es que incorpora de nuevo la plataforma en el siguiente año, porque siempre está cambiando. Y ahora después van a ver los del 2013, que es este que vamos a ver en este momento. Entonces aquí lo tienen ver, este es el canal de YouTube. Aquí hay un Tiny URL directamente hacia el video que les estaba mencionando, que es, son casi 1h30, 2 horas de una explicación sobre qué es Big Data específicamente y cómo lo pueden estar aprovechando. Aquí lo que vamos a dar es específicamente un resumen. También
Vamos a llevarnos acá. Como dijo John, yo vengo de Costa Rica y ahí administro una comunidad que se llama Comunidad Windows. Aquí tenemos el URL, es tinyurl/comunidad Windows. Ahí lo que se van a encontrar es un sitio en Facebook, es un fanpage. Y ahí lo que tenemos es precisamente todo lo que sería contenido, todo relacionado con SQL Server o con IT Pros. De hecho, ahí ya está compartido los URLs a la presentación que voy a estar utilizando. Digamos, ya está publicada. También de la charla que di en la mañana, que era de DAX y Excel, que ahí también hice un pequeño demo de cómo conectarnos a Big Data. Ahí va a estar disponible. Y si quieren ver las presentaciones, pueden entrar a lo que sería /share/CastroM y ahí están las PPTs que yo utilizo. Digamos, y todas las PPTs las pueden consultar ahí sin ningún problema. O también publico los scripts. Digamos, el día de hoy voy a estar utilizando para acelerar el demo, porque tenemos un tiempo reducido. Ya tengo aquí el script. Ese es el script que vamos a estar ejecutando para poder correr de verdad Big Data. Digamos, bueno, en este caso sería herramientas de Big Data corriendo Very Small Data, porque no nos cabe en una computadora. Big Data requerimos múltiples nodos. Cuando estamos hablando de Big Data, no es una computadora, son miles de computadoras. Ahí es cuando ya tiene sentido. Si no, no tiene sentido. Están utilizando, como quien dice, un mazo, algo muy pesado, cuando podrían utilizar algo más sencillo. Entonces, esos son los diferentes términos que tenemos, que son todas las opciones de información. Entonces, aquí tenemos, primero vamos a hacer un repaso muy rápido, las voy a pasar, son muchas filminas, ustedes pueden después descargar la PPT, pero las voy a ir pasando rápidamente para después enfocarnos en HD Insight, enfocarnos en todo lo que sería Power Pivot, Power View, cómo lo consumimos, esa información que está relacionada con Big Data desde las herramientas de Microsoft, y además quiero mostrarles el server de HD Insight Server corriendo aquí localmente, que también lo tengo aquí directamente corriendo. Primero, vamos a ver aquí una pequeña introducción. Esta es la definición, hay muchas definiciones sobre Big Data, pero esta es una que me gusta bastante, es muy sencilla, muy sencilla la definición. Dice que Big Data es una colección de conjunto de datos tan grande y complejo que se vuelve difícil de trabajar con el uso de herramientas de gestión de base de datos tradicionales. Por ejemplo, si ustedes tienen una base de datos de gigas, se sigue pudiendo manejar con SQL Server, normal. Tienen un data warehouse de teras, se sigue pudiendo manejar con SQL Server. 300 teras, se sigue pudiendo manejar con SQL Server y herramientas tradicionales. No hay que empezar a utilizar Big Data. Sin embargo, cuando ustedes ya se salen y me empiezan a hablar, decir, no, lo que yo tengo son 1000 teras de logs que tengo que analizar. Yo ya lo que tengo no son 1000 teras de logs, sino que tengo 1000 teras de logs que necesito estar analizando. Por ejemplo, ya estoy hablando de petabytes. Ahí sí, vale la pena utilizar estas herramientas. Antes de eso, lo podemos hacer con los modelos tradicionales. No tenemos por qué estar utilizando herramientas que no son en el concepto que no es. Eso es importante. Y las dificultades que se van a presentar con Big Data es prácticamente eso. Primero, la captura, el formato de la información, cómo está almacenada y después cómo la quiero analizar. Eso es lo importante. Y para eso es que han nacido estas herramientas. Como lo pueden ver acá, esto es lo que le estaba diciendo. Aquí nos resume. Megabytes, todavía herramientas tradicionales. Gigabytes, herramientas tradicionales. Terabytes, herramientas tradicionales. Petabytes, ahí sí ya estamos hablando de herramientas que sí valen la pena estar utilizando, herramientas de Big Data. Por ejemplo, aquí, más adelante tengo una serie de ejemplos que nos sirven. Aquí, todo lo que sería dispositivos móviles, análisis de clickstream. Por ejemplo, no sé si ustedes han tenido la oportunidad o la necesidad de tener que estar analizando el comportamiento de los usuarios que visitan un sitio web. Y ahí ahora depende también de qué sitio web. Por ejemplo, yo he hecho análisis de los logs de los sitios web, digamos que para
de Costa Rica y lo que se tienen ahí son miles de usuarios al día. Por ejemplo, tenemos 100,000 visitas en un día. Eso todavía se puede hacer con Integration Services. No necesito estas herramientas. Pero si ustedes ya me están hablando, yo tengo 100,000 usuarios cada minuto y eso me están generando logs. O como los sitios más famosos en Internet, que tienen 100,000 usuarios en un segundo. ¿Cierto? Entonces, ahí esos generan gran cantidad de información. Aquí les vamos a mostrar aquí un poco de información, que sería la cantidad de información que genera, por ejemplo, Facebook. Facebook genera varios terabytes de información de log por día. Varios. Casi que genera 1 por hora. Y tienen que estar haciendo análisis sobre esa información. Y son logs de servidores que están corriendo y tienen que hacer un análisis. Entonces ahí ven que ya se nos salió de las herramientas tradicionales. Usualmente, cuando hablamos de herramientas tradicionales, eso es lo que tenemos, un CRM, tenemos ETLs, normalizamos los datos, los llevamos a un data warehouse, por más grande que quieran, va a caber. Sin embargo, cuando estamos hablando de Big Data, es cuando tenemos gran cantidad de información, son datos no estructurados, que eso es lo más importante, y tienen gran cantidad de volúmenes de información. Aquí, ejemplos de datos que se tienen que analizar que caben dentro de estas estructuras. Por ejemplo, ejemplos no estructuradas basados en textos. Digamos que ustedes tengan ahí los logs de los sitios web. Ese es el ejemplo típico. De hecho, aquí yo ya traigo una base de datos cargada. Que ustedes tengan un sistema de auditoría. Entonces, tiene el sistema de auditoría, que se lo encendieron a SQL Server y está generando, cada vez que se hace un select, cada vez que hacen algo contra la base de datos, se hace un log en algún lado. Eso genera gran cantidad de información. Cualquiera que lo haya habilitado durante un minuto se va a dar cuenta de que si lo dejó ahí, se le acabó el espacio en disco. Ahora imagínense que ustedes habiliten la auditoría y lo dejan ahí durante un año. Solo va a generar teras de información y que después le digan, mira, sáquenme el promedio de sesiones de uso sobre esa información. ¿Qué hacen ustedes? Ya se empieza a complicar solo procesar la información y más que todo si los bajaron archivos de texto, etc. Eso está complicado. O ejemplos de localización. Imagínense una empresa que lo que tiene es una flotilla de 300 o 400 camiones. Cada uno de ellos lleva GPS y esos GPS es un sensor que está generando, cada 5 segundos está generando una señal de dónde está, se está comunicando y se está almacenando en algún lugar. Entonces se pueden imaginar cuántas señales se almacenan por día. Y después ustedes le digan, mira, yo quiero hacer análisis sobre esa información. Quiero saber el promedio que pasa un camión en una región determinada. Entonces, lo primero, ya saben, la primera consulta, ¿cómo hago una consulta sobre esos datos? Entonces me dirían, conviértelo a geográfico. Entonces tengo que tomar la información, compartir datos geográficos, después subirlo a un data warehouse, hacer ETLs, hacer un montón de cosas. Entonces, con estas herramientas, yo lo puedo hacer directamente, como lo vamos a ver ahora, dentro de esta presentación. Velocidad, ya se imaginaron, cada vez se generan muy rápidamente, se generan información. Aquí tenemos algunos números de donde ya aplica, para que si uno se imagina de dónde es que aplican estos escenarios. Por ejemplo, Facebook es uno de los data warehouse más grandes que existen en este momento. El último número público que estaba disponible en las noticias, entonces decía que Facebook tenía un data warehouse de entre 80 a 100 petabytes de información. Entonces, cada cosa que nosotros hacemos en Facebook queda guardado. En algún lado queda guardado. Y ellos tienen que hacer análisis. Por ejemplo, ¿cómo es que hace dinero Facebook? Hace dinero haciendo publicidad. Cuando usted compra un anuncio en Facebook, usted le puede decir, quiero promocionar, en este caso, el video de SQL Saturday, y yo le digo, quiero que seleccione todos los usuarios de Facebook que viven en Colombia
que viven en Bogotá, que les interesa las herramientas Microsoft, precisamente que les interese SQL Server, que hayan visto alguna noticia o le hayan dado clic sobre algo que sea de BI y que tengan una edad entre tantos y tantos años, que estén ya graduados de algún solo nivel universitario o no. Entonces yo con eso ya dirige la información. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Yo tengo que hacer un análisis de esa base de datos de 700 millones de usuarios para poder dirigir mis campañas. Y tiene que ser en tiempo real. Todo el tiempo todo el mundo está usando Facebook, ¿cierto? Entonces tienen que hacerlo. Entonces, la herramienta que utiliza Facebook para poder analizar esa información y sacar información valiosa de todo lo que hacen las personas es un clúster en Hadoop. El Hadoop puro. Ese clúster en Hadoop está conformado, el último número disponible eran 3.500 servidores configurados en un clúster de Hadoop. Entonces se pueden imaginar, cuando hablamos de Big Data, hablamos de Big de verdad. O sea, no es una máquina. No es una máquina, no son 2 servidores, no son 5 servidores, no son gigas de información, sino que tengo gran cantidad de información. Y ahorita se van a dar cuenta por qué es que tienen tantos nodos. Por ejemplo, existen 5.000 millones de teléfonos móviles. Entonces se pueden imaginar que AT&T quiere saber, por ejemplo, dónde es que más se utilizan sus celulares, dónde se utilizan más los celulares. Y algo interesante, dónde navegan más los usuarios. Entonces ellos tienen millones de usuarios y cada vez que un celular se enciende, cada vez que un celular va moviéndose, se tiene que estar interactuando con la torre, ¿verdad? Con la celda celular y ahí se reporta y eso es un log. Ahora hay que analizar esa información. Entonces también se puede hacer con esta serie de clústeres. Otro que tiene un clúster bastante interesante que también utiliza herramientas de Big Data. Ahí es una combinación, es Amazon, es otra de las opciones. Por ejemplo, ustedes han visto, cada vez que ustedes entran a Amazon les recomienda información. Amazon tiene una mezcla entre herramientas de Big Data y herramientas de no Big Data, herramientas de Data Warehouse tradicionales. Aunque Amazon tiene su propio storage que es utilizado para Big Data, que es precisamente el Amazon Storage Service, que es muy parecido al de Azure Storage. Entonces ven de que tengo diferentes opciones. Entonces aquí solo recordamos los diferentes tipos de datos que van a estar ahí. ¿Cuándo es que se va a utilizar? Se va a utilizar en grandes redes, que esos son los grandes ejemplos. Ustedes buscan y eso es lo que van a encontrar. Por ejemplo, el gran precursor de esto es Google. Es el rey de el inicio, digamos. Todo lo que es, solo para aclarar, digamos, es el que inventó el paper científico del sistema distribuido de datos autoequilibrado, autoescalable, es Google. Lo publicó, después lo tomó Yahoo, lo implementó y después lo dio open source. Después Yahoo lo dio open source, está Hadoop, y Microsoft contrató a Hortonworks para que hiciera que eso corriera en Windows. Originalmente corre en Linux. Y de ahí viene toda la historia. Entonces, ¿qué es lo que es el HD Insight Server? Ya entrando acá, es el sabor de Hadoop modificado para que pueda correr dentro de Windows y para que sea 100% compatible con Hadoop. De forma tal de que si ustedes tienen por ahí o tenían ahí algún script de análisis de datos con Hadoop normal, al que corre en Linux, lo pueden tomar toda esa información y ahora lo almacenan en HD Insight Server, que es el de Microsoft, que fue implementado por Hortonworks, que es otra, que ellos, Hortonworks, eran unos empleados de Yahoo que se salieron y fundaron su propia empresa y empezaron a dar soporte sobre Hadoop. Se aliaron con Microsoft y de ahí salió el HD Insight Server. Entonces, muchas veces cuando uno quiere correr ejemplos, y hay muchos para HD Insight Server, pero a veces hay unos que son solo para Hadoop. Y uno dice, ¿correrá? Sí corren. Ustedes solo pueden tomar los scripts y van a correr. Eso es importante. ¿Para qué se va a utilizar Big Data? Análisis de sentiment. Por ejemplo, analizar, por ejemplo, los tweets. Twitter también lo utiliza. Digamos, ¿de qué está hablando la gente? Los hot topics
de Twitter, Facebook, de qué es lo que está hablando la gente en Facebook, LinkedIn también lo utiliza, de qué está utilizando o de qué están hablando las personas. Cada uno de ellos utiliza diferentes sistemas de almacenamiento, no solo Hadoop, sino que también utilizan muchas bases de datos no SQL. Por ejemplo, LinkedIn utiliza algo que se llama Voldemort. Sí, igualito al de Harry Potter, es ese, así ahí sale el nombre. Es un sistema distribuido de información que tiene la misma idea, la misma filosofía de HDFS, que es el sistema de archivos distribuido, sobre el cual se basa Hadoop. Modelado de riesgos. Nosotros queremos analizar en tiempo real todas las transacciones en un banco, me van generando y yo quiero ejecutar diferentes modelos. Ahí hay un concepto que se llama el Next Generation Data Warehouse. Está basado en herramientas no SQL. Motor de recomendaciones, tal y como lo hace Amazon. Quieren recomendarle productos. Detección de fraude. Todo esto es en tiempo real. Digamos que imagínense un banco que tiene miles o millones de usuarios, millones de transacciones y yo quiero estar analizando esa información. Análisis de marketing, eso es lo más sencillo. También todo lo que sería análisis social, también existen las bases de datos gráficas, graph databases, eso es otro concepto relacionado con Big Data. Analizar la experiencia del usuario, se podrán imaginar ya todo lo que hemos estado trabajando. Entonces, cuando estamos hablando de Big Data, tenemos diferentes herramientas que son las reinas o los reyes para estar administrando esta información, como el que sería Hadoop, que hay libros de libros sobre Hadoop. En Microsoft solo le dicen HD Insight Server, es igual que Hadoop. Tenemos NoSQL y el análisis masivo de datos. Entonces, como pueden ver, todo ha cambiado, digamos, la forma en que nosotros estamos analizando la información. ¿Qué es lo que vamos a tener acá? Como les dije, todo inició con el HDFS de Google. Ahorita les voy a mostrar qué es lo que significa eso. También sobre Hadoop y Big Data. Y eso se basa en algo que es bastante interesante. El primero es el Hadoop Distributed File System, HDFS. El HDFS está basado en el algoritmo de Google, pero con algunos cambios. Eso lo que permite es lo siguiente. Imagínense que ustedes tienen un archivo que necesitan analizar. Ese archivo que necesitan analizar mide 1 giga. Entonces, en un sistema tradicional, ¿qué es lo que se va a hacer? Lo almaceno en un disco duro, ¿cierto? Y ahí está el giga, cabe perfectamente en 1 giga. La gracia del HDFS es que ustedes puedan tener no un solo nodo, sino que múltiples nodos. Por ejemplo, digamos aquí 10 nodos, para ponerle un número pequeño. Entonces, lo que se hace es de que ese archivo, cuando yo lo cargo a Hadoop, se toma y se divide en chunks. En este caso, se divide en chunks de 128 KB cada uno y se distribuye de forma equitativa entre los nodos. ¿Quién lo distribuye? ¿Dónde está cada uno de ellos? Es el HDFS el que lo dice. Ahí está la magia. Ahora ustedes quieren procesar ese archivo. Quieren decir, quiero recorrer algo tan sencillo. Es un archivo de texto. Hablamos de un log, de un web server. Es un archivo de texto. Ahora dice, mira, quiero ir leyendo línea por línea y obtener la tercera columna que ahí sé, por ejemplo, que ahí está la fecha. Y yo quiero saber todas las fechas. Entonces, recuerden, el archivo está almacenado en varios nodos. Ahora ustedes dicen, quiero procesarlo. Entonces, existe una herramienta de consulta sobre Hadoop. Entonces, yo escribo, por ejemplo, en PIC, que es el lenguaje natural para trabajar con Hadoop. Escribo un scripting. Le digo, tráigame, yo sé el archivo, tráigame todas las fechas de todos los archivos, del archivo. Eso lo toma, sabe que está distribuido en varios nodos, se levanta un job en cada nodo, procesa cada uno de los archivos, obtiene el resultado y después lo consolida. Y me da la respuesta. Entonces, se podrán imaginar por qué es que cuando analizamos Big Data hablamos de gran cantidad de nodos. ¿Por qué? Porque imagínense que 10 nodos ya no me dan la talla porque tengo demasiada información. Entonces, ¿qué hago? Agrego 10 nodos más. ¿Cuál es la magia de Hadoop? Detecta esos nuevos 10 nodos
y distribuye la carga entre esos otros nuevos 10 nodos. Y ahora tengo 20 nodos. ¿Qué pasa si uno de esos nodos falla? Hadoop tiene algo que es el HDFS. Cada chunk está almacenado en 3 servidores distintos. Aquí les voy a mostrar, aquí está este slide. Entonces, ven aquí que aparece 3. O sea, no es porque sean 3, sino que cada chunk almacenó en 3. Entonces, aquí todos los sistemas NoSQL tienen algo que es interesante, que es altamente escalable, altamente disponible, no necesariamente consistente. ¿Qué significa no necesariamente consistente? Que yo me puedo caer en un nodo, pero yo sé que esos datos están en otros nodos. Esos nodos, si yo quiero, lo puedo reconstruir, o si no me interesa, solo lo dejo y que se muere y lo quito, pongo otro nodo y se redistribuye. Entonces, esa es la ventaja. Por eso es que no tiene mucha gracia tener Hadoop en un servidor. Sí, también Hadoop tiene algo, que en este caso es HD Inside Server. Si quieren voy a empezar a utilizar HD Inside Server porque es exactamente la misma historia ahí, que es que yo puedo tener data nodes. Yo puedo tener, recuerden que yo dije nodos de procesamiento, o que yo hago el procesamiento. Yo puedo tener nodos que solo se dedican a procesar y puedo tener nodos que solo se dedican a almacenar. Entonces, por eso es que puedo crear. Entonces, se pueden imaginar cuando yo estoy haciendo un análisis con Big Data y tengo 1000 nodos disponibles y le envío una consulta, no es una máquina, son 1000 máquinas resolviendo esa consulta. Y como están divididas, es que me da ese desempeño y por eso pueden procesar gran cantidad de información. No es una super maquinota. De hecho, esto está diseñado para correr en commodity hardware. ¿Recuerdan el commodity hardware que puede ser desde cualquier PC? O sea, no tiene que ser un server. Una PC común y corriente puede ser. De hecho, los servidores de Facebook son servidores muy livianos, que ellos mismos armaron para hacer el análisis. Entonces ven de que es otro concepto el que yo tengo. Aquí tengo algo que es interesante, la arquitectura de software. Como les dije yo tengo, cuando yo dije, escribo un programita que me pida la información y que me la distribuye, eso se llama en Hadoop MapReduce. Creo que ya lo tienen que haber visto, ¿verdad? Igual, el que inventó MapReduce es Google, ¿verdad? Y lo que tenemos aquí es una implementación. Igual el MapReduce está aquí corriendo directamente ya 100% compatible con Microsoft. ¿Qué podemos hacer? Aquí tenemos la diferencia que le está diciendo. Ahorita les voy a mostrar el HD Inside Server corriendo. Tenemos el Task Tracker, el Job Tracker, el Name Node y el Data Node, que era lo que estábamos diciendo, que es la arquitectura que nosotros vamos a estar haciendo. Cada vez que nosotros estemos trabajando con MapReduce, tenemos los archivos que están distribuidos entre varios servidores y lo que se hace es que se distribuye ese script, se corre sobre esos archivos y después se obtiene el resultado, tal y como se ve acá. Aquí tenemos un ejemplo de MapReduce. Este es un MapReduce escrito en JavaScript. La ventaja de esto es de que todo lo que sería vean que ahí tengo aquí, la primera opción es el map. Esa es la función que yo quiero aplicar de forma paralela sobre todos los chunks de los archivos o sobre la información que yo voy a tener ahí almacenada. Y después tengo la función de reduce. Entonces yo voy a decir, esta es la función que va a hacer el mapeo. En este caso va a ser la función que va a escanear el archivo. El reduce es el que va a contar palabras. Eso es lo que está haciendo este ejemplo. De hecho, ese es el ejemplo típico. Tomar un archivo, distribuirlo entre varios nodos y después contar las palabras de forma paralela. Eso es lo que hace. Entonces, se podrán imaginar, cada nodo tiene un pedacito del archivo. Recibe el job que está haciendo el mapeo, ¿verdad? Va a ejecutar la función sobre cada pedacito y después yo voy a hacer el reduce para obtener el resultado. La ventaja de esto es de que todo esto me da la plataforma. En el caso de HD Inside Server, ustedes pueden escribir de esta forma con JavaScript directamente, o también pueden utilizar otra herramienta mucho más conocida que es el HypeQL. No sé si se los han mencionado acá. HypeQL es, de hecho aquí se escribe así, HypeQL,
tal y como se ve aquí en este script que yo tengo. Hype es otro componente de Hadoop que también corre sobre HD Inside Server, que lo que me hace es de que me genera un nuevo layer que me abstrae todo el scripting. Vamos, escribir para consultas es difícil, es difícil. Entonces lo que hicieron fue escribir un pseudomotor de SQL. Entonces yo escribo en Transact SQL un select y él me lo transforma en MapReduce y me lo transforma en jobs. Como lo vamos a ver ahorita que levante la consola, en HD Inside Server o en Hadoop yo tengo dos formas de almacenamiento. Yo puedo tener external tables, que sería external tables, es que yo tengo los logs y directamente yo le digo, sobre el log simúleme una tabla. Ese es un external table. Pero también puedo tener internal tables. Internal tables es sobre HDFS, créeme una tabla. Y después distribúyame esa tabla. ¿Cómo puedo cargar eso? Eso lo puedo cargar, ahorita lo vamos a ver. Puedo cargarlo directamente de archivos de texto o lo puedo cargar de otros componentes, por ejemplo, con Integration Services. Lo puedo cargar. Entonces, ese es el HypeQL. Parece SQL, pero no es SQL. ¿Verdad? Eso me da las ventajas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Cuando estamos hablando ya de Microsoft, hablamos de que tenemos Windows Hadoop, ¿verdad? El Windows Hadoop, que sería prácticamente la implementación, como les dije anteriormente, de Microsoft de Hadoop. Ahí vamos a tener dos versiones. La primera versión es que ustedes lo puedan correr en la nube. Como lo podrían imaginar, instalar un clúster de Windows Hadoop es muy sencillo. Es muy fácil, es solo darle doble clic al instalador y él hace todo. Ahorita les muestro, se llama el HD Inside Server. Configurarlo también es automático porque yo solo agrego el nodo. Si no, aquí localmente yo bajo un instalador. De hecho aquí lo vamos a, ustedes pueden buscar aquí HD Inside Server Preview porque ahorita está en beta. ¿Lo ven? Download del HD Inside Server. Acá esto lo que hace es que me implementa, como lo ven aquí, me dice el HD Inside Server es la implementación de Microsoft del Apache Hadoop. Vamos, que es la implementación, solo se descarga. Lo único requisito es que corren en un Windows Server. La primera vez les va a pedir que crean un clúster. La segunda vez, lo que ustedes pueden decir, quiero unir este servidor a ese clúster ya existente. Es muy fácil, muy sencillo. Si ustedes quieren instalar, si ustedes no han instalado Hadoop, instalar Hadoop es un poquito más complicado en Linux. Hay que, como digo yo, hay que alinear todas las estrellas porque es cierta versión de Linux, cierta versión de Java, cierta versión de bibliotecas, cierta versión de Hadoop que corre junta. Con Microsoft no hay ningún problema, él se encarga de todo esto. Y al final, ¿qué es lo que vamos a tener? Una vez que se instala, se los voy a mostrar de una vez, la belleza de Hadoop en Microsoft es que ustedes van a terminar con esto. Ustedes van a terminar, digamos, en las máquinas Linux son daemons, son Javas que están corriendo. En Microsoft eso se convierten en servicios. Al final están corriendo con máquinas virtuales de Java porque esto está escrito en Java. Pero vean que son servicios que yo puedo administrar. Ya se abstrajo toda esa complejidad, que les puedo asegurar que a veces es complejo estar administrando, se reduce porque aquí tengo ya el Apache Hadoop. Y ahí está, digamos, como un servicio más de Windows. Una vez que ustedes lo han instalado, voy a irme acá, se les va a instalar en la consola del servidor, aquí lo tengo, 4 shortcuts. El primer shortcut es para el Hadoop Command Line, que es con el que yo administro. De hecho, todo lo que se administra con Hadoop es vía consola. Entonces, aquí lo que yo voy a tener es precisamente una consola que es un Java, ¿verdad? Que me comunique, yo le envío comandos. También voy a tener aquí otros shortcuts. Por ejemplo, yo puedo decir el node status, ahorita lo voy a correr, el MapReduce status y el HD Inside Server. Si yo levanto aquí la consola del HD Inside Server,
acá está en el servidor. Vean que aquí yo ya tengo un clúster, ¿verdad? Tengo un clúster, está local, está con HDFS, el Hadoop Distributed File System. Aquí ya tengo las diferentes opciones. Este es el on-premises. Aquí va a estar la consola del Interactive JavaScript, ¿verdad? Aquí ya, con eso ya implementan. También está esta opción de Remote Desktop. Este Remote Desktop, como se puede imaginar, lo que hace es que se conecta por Remote Desktop. ¿Por qué lo necesito? Yo puedo correr el HD Insight Server, ya sea local acá, si yo tengo suficientes servidores. Por ejemplo, si tengo 20 servidores que no están haciendo nada o 20 máquinas que no están haciendo nada, puedo armar un clúster. Si no tengo esas 20 máquinas y lo que yo quiero es analizar un poco de información, lo que yo puedo hacer es usar Hadoop como servicio. Entonces, ahí está, dentro de Azure, si ustedes han utilizado Azure, hay un nuevo servicio que se llama el HD Insight Server Service. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? Ustedes pueden decirle, voy a mi cuenta de Azure y creo un clúster de HD Insight. Por ejemplo, aquí en el windowsazure.com, a ver si nos levanta aquí internet, entramos aquí al portal. Vamos a ver si nos funciona aquí la autenticación. Siempre me pasa el pánico escénico. Que cuando uno digita la contraseña siempre se equivoca. ¿Sí? Acá nos va a aparecer la consola de administración. En este momento el HD Insight Service está en preview, está en beta. Entonces, si ustedes tienen una cuenta de Windows Azure, no les va a aparecer la opción. Lo que les va a aparecer es, ¿desea hacer enroll en el programa? Le dicen que sí y ahí ya les van a dar el servicio. De hecho, aquí yo tengo aquí el nuevo. Dentro de Data Services, ¿lo ven? El HD Insight Preview. Es ese. Entonces aquí, ¿qué es lo que hace el HD Insight Preview? Yo puedo decirle, quiero crear un clúster de Hadoop o un clúster de HD Insight. Le tengo que poner aquí el nombre que yo quiera, la cantidad de nodos que yo quiero que me instale y la versión de HD Insight Server. Entonces hay una tablita que me dice cuál versión de HD Insight Server es compatible con qué versión de Hadoop. Y la región donde yo quiera. Esto tarda como 30 minutos en hacer todo el deployment. Pero se podrán dar la idea de que yo puedo hacer mi clúster acá. Digamos, es por demanda. Y me cobran por la cantidad de tiempo que yo ejecute ahí. Entonces es un modelo bastante interesante. Muy interesante, más que si ustedes ya tienen un servicio en Azure y ahí tienen servicios web, tienen aplicaciones web que son muy utilizadas, muy escaladas y después quieren hacer análisis sobre esos logs. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Ustedes pueden tomar esos logs que están ahí, almacenarlos en Blob Storage, en Azure Storage, y después el clúster de HD Insight Server se puede ver esos archivos y procesarlos. Entonces, ahora se podrán imaginar para qué es que me sirve el Remote Desktop. El Remote Desktop, cuando yo entre a la página, en el caso de Azure, lo que me permite es un Remote Desktop donde está un shortcut para entrar a la consola. Y ahí yo poder ejecutar. O sea, no hay nada visual, todavía no hay nada visual. Todo es así. De hecho, aquí les voy a mostrar. Esta es la consola, eso es lo que voy a correr. Ahora, aquí ya tengo varias cosas ejecutadas para hacer más rápido la demostración. Pero vean que aquí yo tengo es Hadoop. De hecho, vean, se llama Hadoop. De hecho, cuando ustedes lo instalan, a pesar de que dice HD Insight Server y todo eso, el instalador, el directorio de instalación es Hadoop. Sí, y se parece como una consola, sí. Es una consolita donde va a recibir exactamente los mismos comandos que tenemos en el otro lado. Si yo quiero, aquí estoy en la consola de Hadoop, si yo quiero hacer Transact SQL o pseudo Transact SQL, porque no es, tengo que usar Hive, ¿lo ven?
Ahora ya estoy en el ambiente Hive. Y aquí ya puedo hacer, por ejemplo, un create table o un load table. Por ejemplo, puedo cargar una tabla, subir una tabla, poner datos, ejecutar datos, hacer consultas. Ahorita me devuelvo ahí. Ahí me salgo. Entonces, ¿cuál es la ventaja que tengo? Tengo diferentes herramientas de integración. Dentro de las herramientas de integración, vamos a ver acá integración con SQL Server. ¿Cómo es que logro la integración con SQL Server? Hadoop tiene un componente que se llama Scoop. Se puede imaginar, los nombres que tiene son extraños. Este es el componente Scoop. Scoop lo que me permite es subir y bajar datos de los clústeres de Hadoop. Exactamente ese mismo componente está en el HD Insight Server. Entonces yo puedo tomar y decirle, tome estos archivos de texto mediante Scoop, súbalos a SQL Server, ya sea local o a la nube. O tome esta información de SQL Server, tómela, haga el query y súbalo a una tabla de Hadoop o de HD Insight Server. Ese es el componente que se utiliza para lo que sería la integración. Hay un componente que hizo Microsoft que es bastante bueno, que es vamos a devolvernos acá en esta. Si nosotros vamos aquí a Downloads, esto es lo importante. Microsoft hizo, como esto es difícil de estar trabajando, ¿verdad? Entonces Microsoft lo que hizo fue un driver. Entonces se llama el Hive ODBC Driver. Existe para 32 bits y para 64 bits. Esto lo que permite es crear una capa que hace que los componentes Windows normales puedan hablar de una forma un poquito más natural o más sencilla a lo que uno está acostumbrado con los datos que están en un clúster de Hadoop. Entonces, aquí yo tengo el Hive ODBC Driver. Entonces, se podrán imaginar, dice ODBC. Entonces, ¿qué es lo que hace? Eso es un ODBC que uno tiene que crear y como un ODBC es un lenguaje universal para transformación de datos o para consulta de datos, si yo me voy aquí a mi servidor ODBC, gracias. Aquí como es de 64 bits, tiene que ser de 64 bits. Aquí yo ya tengo uno configurado, previamente configurado, que es el Hive. Acá, dentro del Hive, cuando ustedes lo configuren, esto es muy importante, van a tener que decirle el nombre del data source, que es lo que va a aparecer en el nombre del ODBC. El nombre del servidor, en este caso, es mi servidor local, que es el localhost. Y aquí lo más importante, lo más importante, el puerto. Por default, Hadoop trabaja en el puerto 10.000 y el HiveQL trabaja en el puerto 10.000. Cuando ustedes instalan el clúster en Windows Azure con el servicio, se instala en el puerto 10.000. Pero por alguna razón, cuando se instala localmente, se instala en el puerto 10.001. Sí, ese es un pequeño detalle. Porque todas las ayudas, todos los tutoriales de HD Insight Server, ¿adivinen qué puerto dice? 10.000. Entonces ustedes intentan configurarlo, intentan hacer la consulta y no les funciona, no les funciona, no les funciona. Hasta que uno busca ahí y se encuentra un foro escondido ahí dentro de los soportes de Microsoft y dice que es el 10.001 cuando se instala en este. También hay que recordar que, ¿recuerdan la empresa que se llama Hortonworks? Que era el que hizo esta herramienta de hacerla correr en Windows. Ellos tienen también lo que se llama el HDP, Hadoop on Windows. Ese Hadoop on Windows, cuando yo lo instalo, ese sí se instala en el puerto 10.000. Es la misma interfaz, queda igual, nada más que se instala en el 10.000. Es un pequeño ahí desliz ahí de configuración. Cuando yo tengo esto acá configurado y yo ya tengo datos cargados en Hadoop, yo puedo hacer cosas interesantes como lo que sería consultarlas. Acá lo que podemos hacer es consultarlas con Power Pivot. Aquí en Power Pivot yo le digo from other data sources. Aquí dentro de other data sources, como ese es un ODBC, tengo que escoger el OLDB ODBC driver
digo Next. Aquí me pide como la conexión, la tengo que construir. Tengo que seleccionar aquí aquí, Aquí me aparece Hype. Si se conectó. Si está con el otro puerto, aparece un error muy extraño. ¿Sí? Si está con el otro puerto. ¿Sí? Y aquí estoy con el catálogo por default. Aquí ya empiezo, y aquí es lo que viene interesante. Digamos, en Hype, recuerdan que yo tengo tablas, que al final son tablas que están completamente distribuidas. Entonces yo podría decir, seleccione todas las tablas, o lo más interesante es que yo escribo un HypeQL. Porque ustedes, aquí lo que voy a hacer es seleccionar una tabla, solo para que lo vean, pero usualmente lo que uno quiere hacer es una consulta sobre datos y que se procese en el clúster y que el clúster me devuelva el resultado. Y ese resultado es el que analizo. Igual, por ejemplo, acá le vamos a decir aquí, siguiente, por ejemplo aquí logs demo, aquí tengo esta tablita de sales, y aquí ven que es muy pequeño, digamos, es very low data, ¿verdad? No es big data, pero lo que me trae es, o lo único que queremos probar aquí es que existe esa posibilidad. Cuando yo quiero escribir ahí, ustedes vieron que ahí yo ya tengo esas consultas. Entonces, lo que yo debería haber puesto ahí es, por ejemplo, aquí el Hype. Recuerdan que estaba la opción para correr. Aquí lo que está haciendo es comunicándose con este componente, que es el Hype. Entonces, yo podría decir, aquí yo ya tengo escrita. Vamos a ver aquí. Voy a ejecutar este HypeQL. Solo quiero que lo vean. Aquí yo ya había cargado previamente unos logs de un web server y están creados dentro de una tabla externa de Hype. Y esa tabla externa de Hype, en este momento le estoy haciendo una consulta. La consulta, mientras esto ejecuta, es la siguiente. Yo tengo una tabla que es de logs, que yo voy a estar haciendo, y yo quiero hacer un count asterisco, o sea, quiero contar todos, agrupados por T4. En T4 es el tipo de severidad del log. Es eso. Acá, como pueden ver, se parecía mucho al select, ¿cierto? Parecía un select, pero por debajo, el Hype me lo convirtió en un job de MapReduce. ¿Cómo puedo ver aquí que me lo convirtió en un job de MapReduce? Voy a hacerlo aquí más grande. Pueden ver aquí esta opción que donde dice aquí los reducers, me puede decir aquí las diferentes tareas que se ejecutaron. Vamos a hacerlo acá. Recuerdan los componentes, el job tracker, el mapper, todos los diferentes componentes. Vean, recuerdan. Ven aquí estos CPUs. Esta máquina tiene múltiples CPUs. Entonces, a pesar de ser un solo nodo, si la máquina tiene múltiples CPUs, el archivo está almacenado en HDFS. Aquí yo tengo varios discos. Entonces, tengo varios CPUs trabajando con varios jobs en paralelo para obtener la información. Esa es la idea que está detrás. No sé si pueden ver aquí todos los maps que se están ejecutando. ¿Sí? Y después está el reduce. Me hace el reduce y después aquí me devuelve el resultado de la consulta. Se podrán imaginar, ahora sí, imagínense esto a gran escala. Ustedes tienen gran cantidad de información que tiene que ser procesada. Entonces, ¿qué es lo que va a haber? No va a haber un archivo pequeño, sino que van a haber miles de estos archivos. De hecho, aquí lo que se hizo fue precisamente, yo ya lo tengo montado, yo creé una tabla que está simulando el HypeQL para después hacer unas consultas sobre estos archivos. Ven que aquí está el debug, el trace, el log, está aquí.
No tuvo que cargarlo en ninguna otra cosa, él me lo hizo. ¿Ven la diferencia? Entonces, cuando yo tengo tablas externas, imagínense que ustedes tienen diferentes o miles de archivos de logs, lo distribuyen en el file system de Hadoop y después yo le puedo decir procese. No tuve que hacer conversión, no tuve que hacer nada. Lo que hago es solo mapeo. Lo único que yo le tengo que decir, en los primeros caracteres está la fecha, en los otros caracteres está la hora, en el otro está tal cosa, en la otra columna está el tipo. Y sobre eso me simula. ¿Cómo se creó esta tabla? Aquí está. Este script yo lo voy a poner disponible. Aquí voy a poner aquí logs demo 2. Aquí es en HypeQL también. Aquí, como pueden ver, está haciendo un create table. Aquí estoy creando una tabla de Hype. Entonces yo le digo, la tabla se llama logs demo 2, va a tener estas columnas. Estas columnas, si ven el archivo, cada una columna corresponde a una columna del archivo. Después yo le digo row format, y el delimitador de los campos es un espacio. Pero también yo le puedo decir que el delimitador del campo es una coma, digamos, o un punto y coma, que es lo normal. Aquí yo podría haber declarado esto como un external table. Al decirle que es external table, yo le podría haber dicho, simúleme lógicamente la tabla, pero mapéemela al archivo. Ese archivo no está en el disco duro, digamos, eso está ahí, sino que ese archivo uno lo toma haciendo un load data del archivo en disco duro y lo sube al clúster de HDFS. ¿Cómo se hace eso? Prácticamente, si yo quiero cargar los datos, aquí voy a cargar datos. Aquí, recuerdan que yo había creado las tablas y todo, entonces aquí lo que hice fue prácticamente decirle al sistema de HypeQL, tome la tabla que yo ya tenía, los datos están en este archivo, parse ese archivo, porque está delimitado por comas, y ahora súbalo al HDFS. No es un external table, es una tabla de Hype. Ahí la diferencia con SQL es que no se declaran las variables, sino va dentro del create, ¿no? De una vez por dentro. Sí. No es por fuera que tanto, todas fueron string. Sí, puedo tener varios tipos, si quiero. Sí, también lo puede hacer. Él tiene lo que se llama una conversión implícita. Por ejemplo, si él entiende más o menos que es un número, yo le pongo un int, él lo trataría de convertir a número. Esos tipos de datos que están ahí son solamente ejemplos. Solo ejemplos, sí. Solo ejemplos, pero ahí tiene los tipos de datos normales. Acá también algo que es interesante es este otro. Es este comando. Vean que aquí este comando, esto yo ya lo ejecuté, que también es el parseo de logs de un web server. Aquí lo pueden ver, ven que dice un create external table, y ahí sí ya tengo varios datos, es de tipo string, este es un begin, esto es un string, este otro es un string, esto es un begin. Yo le puedo decir también que me lo particione, cómo me va a dividir los datos, en este caso por la visita. Él está delimitado por comas, y en ese caso, vean que ahora no está almacenado en HDFS, digamos, no está almacenado en una tabla nativa, sino que está almacenado en un text file. Ese text file tiene que haber sido cargado dentro de Hadoop. Entonces yo le puedo decir prácticamente este comando. ¿Lo ven? Voy a copiarlo acá. Vámonos aquí a la consola. Este es el Hadoop File System. -put. Le digo, tengo este archivo que está aquí localmente y lo quiero subir al Hadoop File System. ¿Por qué lo quiero subir al Hadoop File System? Para que me lo divida. ¿Sí? Lo va a leer. Si yo tengo aquí 100 nodos, este archivito se va a dividir en
100 nodos. Desde el Hadoop, si yo consulto el Hadoop File System, voy a ver ahí el archivo. Lógicamente, pero físicamente está distribuido. Esa es la gracia de esto. Si no, no tendría sentido, ¿cierto? No tendría sentido poder estar haciendo esto. Entonces, ven de que yo tengo esas diferentes opciones. Aquí ya... sí, el tiempo. Creo que me queda como 2 minutos. ¿Sí? Solo les quería mostrar este otro comando. Vamos a mostrárselos aquí. Tengo que salirme. Ahora sí. Aquí se ve mejor. Este comando que está acá. Mirad, me lo copió mal. Vamos, se lo voy a mostrar aquí. Este es el scoop. El scoop no es más que unos archivos que están, en este caso CMD, que llaman a Java, que llaman a diferentes componentes. Y por ejemplo, ven aquí y le digo, conéctese por JDBC, porque esto está hecho en Java, ¿verdad? Conéctese por JDBC a el servidor SQL, ¿verdad? Con este usuario y con esta contraseña. Conéctese a esta base de datos. Y ahora, ¿recuerdan la tabla que había creado? Esa tabla que yo había creado, que se llama TE Session Info, expórtela. Expórtela. Entonces, aquí lo que va a hacer Scoop es que va a empezar a leer del HDFS, ¿verdad?, la información y se la va a empezar a enviar a SQL Server. Igual yo tengo el Scoop Import. ¿Y con qué nombre les colocaría? El mismo, el TE Session Info. Asume el mismo nombre. Si no se lo pongo, aquí está asumiendo el mismo nombre, pero sí hay un parámetro para ponérselo. También algo interesante, este query no tiene mucho sentido porque yo no quisiera subir petabytes de información hacia un SQL. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Usualmente yo tengo el clúster de Hadoop o HD Inside Server, le digo procese, la salida de ese procesamiento, créeme una tabla en Hadoop, que sería una tabla con todos los resultados, y esa tabla ya sumarizada, que ya tiene toda la información procesada, ahora sí, esa ya la importo dentro de SQL, y de ahí en adelante ya sigue toda el stack Microsoft. ¿Lo ven? Esa es la idea. La idea es de que, por ejemplo, ahora con este NoSQL o Big Data, yo tengo que aprender HiveQL. Yo tengo que aprender HiveQL y empezar y entender cómo es que funciona todo lo que sería estos distintos componentes. Ven que desde el punto de vista, si ustedes lo ven y lo instalan, es muy sencillo. ¿Cierto o no? La instalación es sencilla y ustedes solo ven un command prompt. Y al final mucha gente dice, ¿y dónde está lo big? ¿Y dónde está lo del procesamiento en paralelo? Entonces, por eso es que les expliqué tanta opción, porque en realidad es sencillo estar utilizando. Que esa es una de las ventajas que tiene ahora la plataforma o la implementación de Microsoft. Es muy fácil de estar utilizando y además ya está hecha para que se integre con el resto. Tengo aquí una opción, digamos que sería el HD Inside Server. Aquí vemos todo lo que serían los diferentes componentes para que lo vean. Entonces, cuando ustedes lo instalaron, ven que ahí está, dice el High Query, que era el select que yo acabo de ejecutar, llega por medio de REST. ¿Vieron ese puerto que está ahí? Eso lo que sigue es un servicio RESTful. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tener este servidor de Windows Azure o de HD Inside Server local, corriendo localmente, y si por allá yo tengo algo que está corriendo en Java que quiere utilizar esta plataforma, lo puedo hacer. Es el REST compatible. O si tengo por ahí PHP o lo que quiera, también es compatible. O si tengo .NET, nadie me ha preguntado si tengo .NET, ¿qué pasa? Hay una biblioteca, hay un assembly que ya Microsoft me da, donde me facilita todo esto. Entonces yo le puedo decir, cree una nueva variable que es de tipo cluster, un punto connect, un punto execute query y un punto tráigame los resultados. Y el resto ya es normal.
Esa es la ventaja que tiene la integración, digamos. Eso es lo que le ha dado Microsoft, digamos, a todo este tipo de plataformas. Y algo que es interesante, igual, si ustedes no tienen la cantidad de servidores para hacer un clúster de ese tipo, pueden usar la nube, que esa es una de las opciones. Aquí vean, aquí están los diferentes componentes. Aquí está el Hype. Después aquí está el Peak, que es la otra opción. El H-Catalog, que es el catálogo general. Después aquí está el Scoop, que es el movimiento de datos. Ahora sí ya se les va cayendo, van entendiendo los diferentes componentes que hay aquí en el servidor. Y tengo, si yo quiero manejar workflows, está otro componente que es OSI. Pareciera Ozzy Osbourne, ¿verdad? Sí, pero sí, es OSI. Y Ambari para monitoreo. Ambari también es del proyecto de Hadoop. Lo que está haciendo Microsoft es de que ustedes conocen System Center. System Center tiene un sistema de monitoreo de servidores. Entonces lo que se está haciendo es de que están creando la interfase para que System Center pueda hablar con Ambari para que uno pueda estar monitoreando Hadoop o el HD Insight Server. Digamos que esa es la ventaja. Cuando estamos hablando de Windows Azure, ustedes vieron que aquí yo estaba con HDFS local, distribuido local. En Azure se almacena en el Windows Azure Storage Blob. Ahí se almacena toda la información. Repasando, Hadoop para Windows, esa es la otra versión. Está el HD Insight Server y después yo tengo el Hadoop para Windows, que es de Hortonworks. Como les dije anteriormente, Hortonworks es un partner de Microsoft, que es el que le ha ayudado a hacer toda la implementación de Hadoop en Windows. Ellos también tienen la implementación de HDP, que se llama Hortonworks Data Platform for Windows, 100% compatible con el HD Insight Server, 100% compatible con Apache Hadoop. Entonces ustedes pueden elegir cuál quieren instalar. El clúster, vamos a mostrárselos acá. Eso sí no se los había mostrado, que sería el name node status. Vean que esto es igual al estilo consola. Yo puedo ver cuál es el estado de este clúster, cuánta memoria está utilizando, cuánto espacio en DFS, en el Distributed File System se está utilizando, cuánto tengo disponible y cuáles son los nodos. En este caso, este es el nodo que yo tengo, digamos, solo tengo un nodo. Y por default está en C Hadoop HDFS NN. Si yo agrego más nodos, por ejemplo, a este clúster, me van a aparecer acá y yo puedo ver el estatus. Y el HDFS va a ir creciendo. Y se van a ir distribuyendo los diferentes datos. Podemos ver aquí otro, que es el MapReduce Status. El MapReduce Status, como pueden ver aquí, los componentes corrieron muy rápido, ¿cierto? El query corrió realmente rápido, pero muchas veces puede ser que yo tenga petabytes de información y no va a ser tan rápido. Entonces yo puedo ver el estado de todos los jobs de MapReduce que se están ejecutando y puedo ver específicamente ese estado, si están ejecutando o no, cuánta cantidad de nodos están involucrados en ese job. Lo ven aquí, el Job Launcher, y cuánto me ha consumido. Toda esta información, no tengo nodos que estén corriendo, pero sí puedo ver los jobs que han corrido. Por ejemplo, aquí tengo todas las estadísticas de los jobs de MapReduce. Aquí está el select que se ejecutó. ¿Lo ven? Entonces ven que tengo diferentes opciones para poder estar ejecutándolo. Vamos a mostrarles algo más que es interesante. Este es el external table. Este comando que les muestro acá, también yo ya lo ejecuté. Tarda un tiempo en ejecutar, por eso es que tengo ya todo precargado. Acá es la posibilidad, que es interesante, si ustedes quieren hacer carga de datos y lo que tienen es gente que viene de otras plataformas, pueden tomar los jar que están en Java, para que si ya tenían jars que estaban procesando archivos en otras plataformas, por ejemplo en Linux, pueden tomar esos mismos jar y los pueden ejecutar acá, para cargar los datos. Es 100% compatible. Entonces ven que no hay problema. La idea es de que se vengan de este lado
que se vean del lado del lado Microsoft, para que nosotros podemos estar utilizándolos. Aquí hay unos detalles más que les quiero mostrar. Esa es una... Vamos a ver, aquí tengo el slide. Este es el slide con el cual ya quiero ir cerrando, que es cómo se integra los diferentes herramientas o diferentes formas. Por ejemplo, aquí yo tengo un archivo en el file system, entonces puedo escribir un script de consola para cargar ese archivo dentro de HDFS. También puedo estar un archivo en el file system y yo tengo el comando de Hadoop, el mismo que yo ejecuté. ¿Vieron que yo ejecuté un comando? Eso es el comando de Hadoop, Command Shell, para poder subirlo al HDFS. También, ¿vieron ese último comando que les mostré que era un jar? Ese es un script que yo puedo ejecutar para que automáticamente recorra un directorio, vea todos los archivos y los suba al HDFS. Puedo decirle el create hype table y después, para subir y bajar datos con el HDFS o hype, ya vieron que es lo que tengo, es el scoop. Entonces yo puedo tener el scoop es para subir o bajar datos de una base de datos en Azure o una base de datos en SQL, digamos, local. Si quiero estar analizando esos datos, ya el resultado de los datos que ya están listos y me quiero conectar directamente al clúster de Hadoop y ejecutar allí el HypeQL, tengo el Hype ODBC Driver, digamos, que me permite hacer esas opciones, que puedo usarlo directamente con Excel o lo puedo usar también con Power Pivot, que es lo que les mostré ahora rápidamente. O si no, si tengo el último punto, que es de un motor relacional normal y quiero subir información al HDFS, lo hago con Scoop. Hagamos un Scoop. En lugar de export, hago un Scoop import. Entonces ven que tengo diferentes formas de poder estar cargando la información y además de estar haciendo la transición entre los diferentes componentes que vamos a tener aquí disponibles. Eso ya se los hice para poder estar utilizando. Existe una serie de herramientas que uno puede estar utilizando. Por ejemplo, si yo quiero integrar con SQL Server, o con, ya sea local o con Azure DB, yo puedo utilizar el Scoop para poder integrarlo. Si quiero hacer exploración de datos con Excel, lo puedo hacer con el Data Explorer, que lo vieron ahora anteriormente, o con el Power Pivot. Se puede guardar la información en el Azure Blob Storage. Si yo quiero tener una base de datos tabular que obtiene información del Hype, lo puedo hacer a través del Hype ODBC Driver. Y además, cualquier aplicación de BI existente, hacer esto, un ODBC, va a poder consultar la información. Entonces ven de que esa es yo digo, el puente que hay entre el mundo de Hadoop, el mundo de HD Insight Server y el mundo de herramientas de BI. Y cada una tiene su motivo. Cada problema uno tiene que analizarlo y uno dice, va, de este lado, ¿de verdad es Big Data o lo que yo tengo es Small Data con aires de Big Data? Entonces uno tiene que saber cuándo se está enfrentando a qué escenario de negocios y saber cuál es lo que uno va a estar trabajando. También están todos los conectores, el Parallel Data Warehouse de Microsoft, no sé si ustedes lo han oído, que es un appliance. También tiene conectores para subir y descargar información de Hadoop o del HD Insight Server. ¿No lo han usado? ¿Saben qué es? Parallel Data Warehouse. Sí, es que está el BI Appliance de Microsoft, que ya trae todo preconfigurado, pero también está el Parallel Data Warehouse. El Parallel Data Warehouse es una implementación especial de Microsoft de ejecución de queries paralelos. Es una base de datos paralela, es una base de datos relacional paralela.
Entonces, y que me da mucho más performance. Por ejemplo, yo puedo correr terabytes de información, digamos. Saben, cada uno de los productos de Microsoft tiene como su escenario de negocio donde funciona mejor. Entonces, cuando yo tengo data warehouse de verdad grandes, muy grandes, la solución de Microsoft es que lo ejecute sobre un Parallel Data Warehouse. El Parallel Data Warehouse es un appliance que venden donde yo voy a tener nodos dedicados a Integration Services, nodos dedicados a datos, nodos dedicados a BI, nodos dedicados al engine. Y voy a tener, por ejemplo, 5 máquinas de SQL Server instaladas, pero que se ven como una sola. Entonces, yo interactúo con una maquinota, podría ser un rack. De hecho, se vende como medio rack, como rack completo o varios racks. Entonces, yo puedo ir poniendo racks de servidores para hacer mi data warehouse más grande. Entonces, pero yo lo veo como un big SQL. Entonces, ese señor tiene la capacidad de conectarse también con los clusters de Hadoop o los clusters de HD Insight Server. Pues tengo diferentes conectores. Como pueden ver, yo puedo hacer así, import y export. Recursos adicionales. Dentro de los recursos adicionales, ustedes pueden encontrar aquí Microsoft Big Data. También está el Windows Azure Insight Service. Es una buena oportunidad si quieren empezar a probar y no quieren instalar mucho. Pueden utilizar el preview de HD Insight Server, si ustedes tienen una cuenta de Azure. Y dentro de eso se van a encontrar una parte que se llama los tutorials. Entonces el tutorial empieza desde cero. Cómo cargo un archivito, cómo lo parseo, cómo creo una tabla, cómo hago una consulta, cómo lo cargo desde Excel, cómo lo cargo desde Integration Services, cómo lo consulto desde Analysis Services, cómo subo información, cómo bajo información. Cómo subo, bajo información, todo eso son una serie de tutoriales que se pueden ejecutar. La mayoría de los tutoriales dicen HD Insight Server. También existe algo que les puede ayudar, que es el Jumpstart para HD Insight Server. Es un documento. Vamos a ver si aquí lo tengo que tener. SQL de Colombia, HD Insight. Este señor que está acá, que es el Microsoft HD Insight Server Jumpstart Guide. El Jumpstart Guide lo que tiene es una serie de archivos y lo más importante que tiene es esto. Un documento. Este documento Word es una serie de tutoriales donde ustedes pueden empezar a jugar con esta plataforma, pueden empezar a experimentar con la plataforma, a ver si les gusta o no les gusta. Y además, algo que tiene interesante son escenarios, como les estaba diciendo, de cargar o descargar datos. Y lo único que les quiero mostrar es esto. Vienen las instrucciones cuando yo estoy utilizando el HD Insight Server en Azure o cuando estoy utilizando local, porque cambia un poquito la sintaxis. No sé si lo logran ver, y todos los ejemplos son así. Entonces es un buen recurso adicional que ustedes pueden estar utilizando. Y también está el blog de Microsoft para todo lo que sería el BI. Y yo creo que con esto ya tenemos lista la sesión. Entonces, listo. Muchas gracias. Entonces, listo. Muchas gracias.